Mi querido Luis Ernesto Derbez, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues efectivamente, como tú lo mencionas, 2 minutos y contando, ¿no? Encontramos Exacto, ahora... y para atrás, sí. Sí. Encontramos ahora una situación interesante. Fíjate, lo que ha cambiado mucho en los últimos años es el surgimiento de personalidades que dominan la política primero nacional y después el plano internacional. Y aquí estamos hablando de personas como Putin en Rusia, que poco a poco consolida su poder, es un autoritario en uno que yo les llamo democradura, es decir, en lugar de una democracia lo que tienes es una simulación de democracia, un gobierno autoritario, pero sobre todo una persona que tiene un diseño para su país, para esta concepción de lo que debe ser Rusia, en la cual quiere recuperar la grandeza de la Unión Soviética, ciertamente, pero está pensándolo de una manera distinta, y empieza él en el año 2013 creando una crisis en Ucrania a través de la renuncia, o si le quieres llamar, cuando cae del poder Yanukovych, que era en ese momento el presidente de Ucrania, lo tumba porque Yanukovych estaba pensando en integrarse otra vez de manera comercial con la Unión Soviética, con Rusia, con el número de países que están en esta asociación que Rusia construyó a la caída de la Unión Soviética, y una gran cantidad de ucranianos no lo querían la integración a la Unión Europea. Ahí se genera la crisis del 2013, que digamos es la caída de Yanukovych, la salida de Yanukovych a Moscú, y cuando Yanukovych llega a Moscú, lo que hace Putin es decir, bueno, como se rompieron las relaciones en la estructura que habíamos establecido entre Ucrania y Rusia, Rusia recupera sus territorios e invade Crimea. Y es el momento en el cual ellos recuperan Crimea y una ciudad que es muy importante para los rusos por su salida al mar, que es Sebastopol. Y lo que hacen es que ellos toman control, invaden esto y automáticamente integran a su país, a Rusia, Crimea. ¿Por qué? Pues porque es parte desde la época del Imperio Ruso, etcétera, lo hace. Los europeos se quedan pasmados, no saben qué hacer. Eso aprovecha Putin, impulsa lo que sería ya yo diría una guerra civil en Ucrania y crea una situación que hasta la fecha continúa. Estamos hablando inicios 2013, hasta la fecha tienes una situación de tensión ahí en Ucrania, una porción de Ucrania, la parte oriental, que está muy relacionada y tratando de reintegrarse con Rusia, y el resto que se encuentra pues en un estado de semiguerra, una cosa terrible en esa zona del mundo. Pero estamos viendo cómo Putin está cada día anclando más y más el poderío ruso, porque después pasa por Siria, toma control. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el resurgimiento de una Rusia muy minimizada comparado a lo que era la Unión Soviética, pero una Rusia que quiere tener diseños imperiales, que vuelve a ser este tipo de propaganda, pero además extensión militar a varias regiones del mundo, y surge, gracias a Putin, la grandeza, entre comillas, de este país que se llama Rusia. Tomar ahí en consideración, perdón que te interrumpa por un momento, Luis Ernesto Derbez, también la capacidad que ha tenido Rusia. Bien nos marcas primero el ejemplo de un intervencionismo directo con el caso de Crimea, con la anexión de Crimea. A mí me tocó cubrir esa parte, recuerdo muy bien cómo era increíble llegar al aeropuerto en Crimea y ver pues que ya todo estaba controlado por los rusos, y que si tú querías tomar un avión hacia Kiev, que seguía siendo Ucrania, tenías que irte a la sala internacional, porque para Rusia en ese momento ya Kiev era otro país y Crimea pertenecía a Rusia por ellos mismos, ¿no? De manera total y completamente unilateral. Pero tomar ahí también en consideración las otras influencias, las influencias externas, lo que ha sido señalado el Kremlin, pues de involucrarse e influir en sistemas de manejo de redes sociales, de manejo de etcétera, ¿no? Para elecciones, ahí tienes a Trump. No, por supuesto. Bueno, pero ese es el segundo elemento, ¿no? Estás viendo, el primero es Putin, este resurgimiento de Rusia, esta concepción de que puede hacer cualquier cosa, invadir, intervenir en tus cuestiones internas, dominar las redes sociales. Es toda una estrategia de desarrollo de Rusia, de esa recuperación de su posicionamiento que había perdido con la caída de la Unión Soviética. Después tienes tú a Trump, que aparece de pronto, surge por lo tanto un Putin, ahora surge un Trump, ¿no? Y este señor es un señor que piensa América primero, vamos a dominar el mundo, que está hablando de intervenir en lugares como Venezuela. Es decir, tienes
aquel resurgimiento de los Estados Unidos con esa visión de los años 50 y 60, en donde Estados Unidos tiene que ir a defender, tiene que ser militarmente el que se presenta, a pesar de que hay contradicciones en Trump, porque se está pensando salir de la zona del Medio Oriente, que sería muy importante para el equilibrio mundial, pero está hablando de intervenir en Venezuela. Es decir, tenemos un hombre que quiere lanzar la personalidad, él y Estados Unidos como primero, pero que no trae una estrategia bien definida. Y entre sus locuras, una de las cosas que él decide es: me salgo de todos los organismos internacionales, me salgo de todos los conceptos que amarren a Estados Unidos a acuerdos que no me parecen correctos. Uno de ellos es el que acabas de hablar, el acuerdo de armas de mediana distancia o de distancia menor, que es el control que en 1987 dos personas completamente distintas a estas dos, Gorbachev y Reagan, cada uno de ellos en ese momento, uno el líder de la Unión Soviética, Gorbachev, el otro Reagan, presidente de Estados Unidos, deciden que el mundo debe ir hacia el contrario de lo que tú acabas de mencionar del reloj. Vamos ampliándole minutos al reloj de la destrucción del mundo y en lugar de que nos queden 2, vamos dándole 5 minutos. Firman este acuerdo de armas, lo que se revisa con ello es la destrucción paulatina, primero, de los proyectiles, del arsenal de proyectiles que ya existían en ambas naciones, y segundo, la no generación de proyectiles con cabezas nucleares que puedan recorrer más allá de 500 kilómetros. Es decir, se controla que sean armas que tengan un rango muy reducido y que no puedas tener estos proyectiles entre 550 y 5,000 kilómetros de distancia de alcance, por lo cual estás controlando la posibilidad de lo que tú mencionaste, de una guerra de dimensiones terribles, ¿no? Yo te mando un proyectil hasta Estados Unidos y te lo mandas uno de regreso y al rato estamos ya en una guerra que destruye a todos. Aunque no me gusta el concepto de que tengamos proyectiles de corto alcance, bueno, porque pues siguen siendo nucleares, pero bueno, es otra dimensión, es una dimensión que permitía pensar que iba rumbo a la destrucción de todos los proyectiles. Miren nada más estos dos locos, ¿no? El señor Trump sale y dice: yo ya no quiero ese acuerdo, me salgo de él. Lo define Estados Unidos, no Rusia, Estados Unidos unilateralmente. Y cuando le dan, por supuesto, el aviso a Rusia, Rusia dice: bueno, pues si este es un acuerdo de dos y tú te sales, pues yo también, ¿no? Claro. Ya no hay acuerdo. Quiere decir esto que ahora estamos abriendo la puerta para volver a hacer esta carrera armamentista que habíamos pensado todos desapareció con la caída del muro de Berlín. ¿Qué tenemos ahorita? Pues tienes de regreso a una situación en la cual 3 individuos, y voy a agregar el tercero, el señor Xi, en China, que también trae una visión imperial de China. Entonces tú traes un regreso de una manera distinta, pero un regreso a lo que se dio en los años, como tú bien mencionabas, de la Guerra Fría. Tenemos a una China que tiene también una visión de desarrollo, de generación, de dominio, toda la parte asiática, que trae toda esta concepción de control del mar de China que considera suyo, que está pensando que esa región, por definición geográfica, le corresponde a ellos dominarla, y está pensando, por lo tanto, que todo lo que es el archipiélago, donde está Japón y demás, es parte natural del control de China. Tienes a Putin pensando en Rusia y tienes a Trump haciendo locuras en los Estados Unidos. La combinación de estos 3 individuos nos está mandando de regreso a las circunstancias de riesgo de una guerra efectivamente fría, en la cual se empieza por la parte comercial, el pleito que trae China con Estados Unidos, se sigue por la parte de la ruptura de este acuerdo, ya no tenemos ningún control para la generación de armas nucleares de larga distancia, lo cual lo hace muy peligroso, pero además te vuelve a meter en la carrera armamentista que pensamos que había desaparecido. Y tercero, el intervencionismo de naciones en cualquier sitio del mundo. Estados Unidos pensando intervenir Venezuela, Rusia buscando cómo continúa su expansión rumbo hacia Europa, controlando lo que es el resto de Ucrania, y después Dios sabe qué más se le quiera ocurrir a los rusos, los europeos que no tienen la menor idea de qué hacer, y los americanos que perdieron la brújula completamente en el momento en que llegó Trump. Traemos un país, Estados Unidos, que debería marcar la línea de la democracia, como un país que hoy está marcando la línea del retorno al autoritarismo en la parte democrática, al armamentismo en la parte de generación de armas nucleares y sobre todo al intervencionismo. Creo, Luis, que estamos entrando a una etapa peligrosa
La esperanza es que Trump desaparezca en 2 años y a ver si ahí empieza a calmarse el agua. Ojalá. Pero yo no veo cuándo desaparece Xi ni tampoco cuándo desaparece Putin. De modo que lo que se rompió en nuestro equilibrio sigue siendo el aspecto de los Estados Unidos. A ver en qué momento nos subimos a la máquina del tiempo, ¿eh? Bueno, y la otra ver en cosa, qué Luis, se nos ocurrió regresarnos 30, 40, 60 años. Claro, y la otra cosa es, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Porque lo que estamos encontrando en este momento es el señor Trump enviando, como tú mencionaste también en tu programa, tropas hacia el sur de su país, o sea, la frontera nuestra del norte, con esta idea irracional de lo que causan los migrantes, etcétera, que sigue asusando a muchas de estas gentes que en Estados Unidos son discriminatorias contra nuestros ciudadanos. Tenemos esa situación, tenemos la situación del presidente López Obrador diciendo cosas como que vamos a favorecer a los cañeros, al azúcar mexicana, que rompería un acuerdo comercial que se firmó precisamente el año pasado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las importaciones de fructuosa, etcétera, y una situación, por lo tanto, en que México tampoco reconoce que Estados Unidos pueda tener intervención, su nueva política exterior. Claro. Cuando tú observas esto en México, dices, no estamos preparados para lo que pudiera estar cambiando en el resto del mundo, debemos tener cuidado, hay que repensar nuestra política exterior y tenemos que pensar cómo México fortalece los organismos multilaterales, porque finalmente es la única línea de defensa que nos queda ante un país agresivo como lo está haciendo Estados Unidos. Gracias, Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.